Economía neoclásica. ¿Qué es la teoría neoclásica? La economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad que le asignan los consumidores. Puntos clave. La economía neoclásica se enfoca en la utilidad marginal y la elección racional para explicar el valor y la distribución de los recursos. Surgió en el siglo XIX, destacado por formalizar la economía con un enfoque matemático. Difiere de la economía clásica, especialmente en la teoría del valor, la formación de precios y la distribución de renta, priorizando la demanda sobre los costes de producción. Escuela neoclásica. La escuela neoclásica surge en la década de 1870. El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas, argumentando que trata de aglutinar el pensamiento económico marginalista que hubo entre 1870 y 1920. Dichas ideas apuntaron a formalizar la economía para asimilarla de una forma más matemática. Uno de los aspectos fundamentales que diferenció el neoclasismo de la escuela clásica es la forma en que explicaban los precios y el valor relativo de los bienes. De acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por sus costes, por el lado de la oferta, si queremos llegar a ese punto. Para los neoclásicos, el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal. Este es el valor que se asigna a la última unidad consumida, por el lado de la demanda. Una de las principales preocupaciones de los neoclásicos fue la asignación y distribución óptima de los recursos en una sociedad. Además, apoyaron firmemente el libre comercio como motor de desarrollo económico y como una forma de aprovechar las ventajas comparativas de los paisajes. Orígenes de economía neoclásica. Los orígenes del neoclasismo se encuentran en la idea de los economistas marginalistas que buscaron una teoría económica más religiosa basada en modelos matemáticos, objetivos y alejada de determinantes históricos. Existieron tres grandes escuelas neoclásicas. La primera, inglesa, relacionada con William Stanley y Alfred Marshall, mayor exponente del neoclasismo. Número 2, austriaca, asociada con Karl Manger, quien desarrolló los fundamentos del análisis marginal. Número 3, francesa, en donde destacan Leon Walras, quien desarrolló la teoría de equilibrio general y el concepto de utilidad marginal. Postulados básicos de la economía neoclásica. Los neoclásicos centraron sus análisis en la elección entre varias alternativas y en los cambios marginales como objeto de cálculo y el equilibrio general. Con respecto al comportamiento de las personas y empresas, la escuela neoclásica se basa en tres supuestos básicos. Número 1. Ambos productor y consumidor son racionales. Número 3. Las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o servicios. Las empresas buscan maximizar sus utilidades cuando venden bienes o servicios. Número 3. Personas y empresas actúan de manera independiente, basándose en información completa y relevante. Asimismo, existen varias diferentes en sus análisis con respecto a los clásicos, en lo que se refiere a la teoría del valor, la formación de los precios y la distribución de la renta. A continuación explicamos estos aspectos. Número 1. Teoría del valor. Los economistas clásicos consideraron que el valor de los bienes y servicios se, se determinaba por el coste de los factores. Los neoclásicos, en cambio, señalaban que el valor se determinaba por la utilidad que la mercancía reportaba a los consumidores y su escasez relativa. De esa forma, a mayor utilidad, los consumidores estarían dispuestos a pagar más. Por otra parte, mientras más escaso sea un bien, mayor valor tendrá. Teoría del valor en la economía clásica. La teoría del valor en la economía clásica está representada principalmente por las hipótesis de Adam Smith, formación de los precios y distribución de la renta. Con anterioridad de los economistas neoclásicos, se solía considerar que los ingresos de los actores de producción estaban determinados por un proceso histórico. Los neoclásicos renegaron de este análisis y consideraron que la oferta y demanda de factores determinaba sus precios. De esta forma,
El equilibrio en el mercado de factores determinaba la renta y su distribución entre los agentes económicos, dueños de los factores de producción. La teoría neoclásica de la economía, o teoría económica neoclásica, ha analizado la interpretación y dirección de los hechos económicos del mundo desde los años 80 del siglo XX hasta la fecha. Lo ha podido hacer en parte porque atribuyó un carácter científico a sus postulados y por consiguiente los esgrime con una aura de objetividad que la mayoría de la gente ha dado por buena. Las supuestas verdades de la economía liberal, transmutadas en el modelo neoliberal que nos domina, han llegado ya a ser parte del paisaje cultural de nuestras sociedades, asumidas por axiomas indiscutibles, tanto por las élites ilustradas como por el pueblo llano, incluidos los economistas, salvo algunos exiges. Pero en fin, la escuela económica neoclásica es el enfoque dominante en la economía y se caracteriza por sus énfasis en el análisis microeconómico. Los neoclásicos sostienen que el mercado funciona eficientemente y que la intervención del gobierno solo sirve para empeorar las cosas. Según los neoclásicos, el objetivo de la economía debe ser el crecimiento y no la redistribución. Una tabla de contenido puede ser nacimiento de la escuela. Nacimiento de la escuela clásica. Es entonces una corriente de pensamiento económico que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX. Se caracteriza por un enfoque matemático de la economía y por la idea de que los mercados son eficientes. Los neoclásicos creían que la economía era una ciencia objetivo que podía ser analizada de manera matemática. Esta escuela de pensamiento económico denominó el pensamiento académico durante gran parte del siglo XX. Pero, ¿cuál era el pensamiento neoclásico? Se caracteriza por un retorno a los valores de la antigüedad clásica. Se trata de una reacción contra el pensamiento barroco y el racionalismo cartesiano, y propone una visión más naturalista y humanista de la realidad. Los neoclásicos buscaban en la antigüedad un modelo de vida y de pensamiento que consideraban más natural y humano. Esta corriente de pensamiento se caracterizó por una gran admiración por la cultura y la literatura griega y latina,
así como por una defensa de la razón y la armonía. La corriente neoclásica tuvo una gran influencia de la literatura, el arte y la filosofía de la época. Los principales representantes del pensamiento neoclásico fueron los poetas Alexander Pope y John Dryden, así como el filósofo David Hume. El pensamiento neoclásico surge a comienzos del siglo XX y se caracteriza por ser una reacción al pensamiento dominante de la época, el marxismo. Se opone a la idea de que la historia está determinada por el conflicto de clases y en cambio sostiene que la economía es un sistema que se rige por leyes naturales. Según los neoclásicos, la economía es una ciencia precisa que puede ser explicada mediante el análisis de datos y el uso de la matemática. Los neoclásicos sostienen que la economía es un sistema que se rige por leyes naturales y que estas leyes pueden ser descubiertas mediante el análisis de datos y el uso de las matemáticas. Según esta corriente, el objetivo de la economía es maximizar el bien y el bienestar de todos los individuos, y el mercado libre es el mecanismo más eficiente para lograr este objetivo. Los neoclásicos han sido criticados por sus supuestos simplistas y por no tomar en cuenta el papel de la historia y la cultura en el desarrollo económico. No obstante, el pensamiento neoclásico ha tenido un enorme impacto en la manera en que se entiende y se estudia la economía. Origen de la escuela neoclásica. Como hemos platicado ya, la escuela neoclásica surge a finales del siglo XXI, coincidiendo con el periodo de los luces. Se caracteriza por una visión optimista de la naturaleza humana y de la sociedad, y una confianza en la razón como instrumento de progreso. La escuela neoclásica surge como reacción contra el pensamiento dominante de la época, así es, el racionalismo. Los neoclásicos se oponían a la idea de que la verdad se puede encontrar a través de la razón, y sostenían que la verdad se encuentra en realidad empírica. Para los neoclásicos, la naturaleza humana es esencialmente buena, y el hombre es un ser racional. La sociedad es una jerarquía natural con la que cada individuo ocupa un lugar determinado por su capacidad. Asimismo, los neoclásicos defendían la libertad individual y sostenían que el progreso social se lograra a través del libre mercado. La escuela neoclásica tuvo un gran impacto en el desarrollo del pensamiento económico y sus ideas se han mantenido vigentes hasta nuestros días. Autores de la escuela neoclásica. La escuela neoclásica de la economía se formó en el siglo XX, principalmente en Francia e Inglaterra. Se caracterizó por el énfasis en la importancia de la disciplina y la racionalidad, y los autores de la escuela neoclásica se esforzaron por establecer la economía como un campo de estudio riguroso. Adam Smith es probablemente el más célebre de los autores neoclásicos. Su obra magna en Inquiry into the Art and Cause of the Wealth fue publicada en 1976 y es considerada la primera gran obra de economía. En ella Smith desarrolló su teoría del interés natural, que sostiene que los individuos buscan maximizar su propio bienestar, lo que a su vez beneficia al conjunto de la sociedad. Otros autores neoclásicos importantes incluyen al matemático francés Pierre-Simon Laplace, al estadounidense Thomas Robert Malthus y al británico David Ricardo. Todos ellos contribuyeron de manera significativa al desarrollo de la economía como una disciplina científica, y sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día. Postulado de la economía neoclásica. Bueno, la economía neoclásica es una teoría económica que se basa en el supuesto de que los agentes económicos son racionales e inteligentes y que buscan maximizar su utilidad. Pero los principales postulados de la economía neoclásica son los siguientes. Número 1. Los agentes económicos son racionales e inteligentes. Número 2. Los agentes económicos buscan maximizar su utilidad. Número 3. Los mercados son eficientes. Claro que sí. Número 4.
La oferta y la demanda determinan los precios de los bienes y servicios. Número 5. La economía se encuentra en un estado de equilibrio. Número 6. La economía es cíclica y los ciclos económicos se pueden predecir. Número 7. La economía es una ciencia objetiva que se puede estudiar de forma matemática. Número 8. La economía es una ciencia social que estudia el comportamiento de los seres humanos. Número 9. La economía es una ciencia dinámica que estudia el cambio, el mercado, marginales. Número 10. La economía tiene un objetivo: maximizar el bienestar de la sociedad. Características de la escuela neoclásica. La escuela económica neoclásica es una de las principales corrientes de la economía. Se caracteriza por su enfoque matemático, el cual utiliza modelos para analizar la economía. La escuela neoclásica también se enfoca en la microeconomía, es decir, el estudio de los individuos y sus decisiones de consumo y producción. Otra característica de la escuela neoclásica es su enfoque de la economía como un sistema cerrado. Los neoclásicos creen que la economía es un sistema aislado que no se ve afectado por ningún otro factor externo. Esta visión ha sido criticada porque muchos eventos externos, como las guerras o las crisis financieras, pueden afectar significativamente la economía. La escuela neoclásica también se caracteriza por su enfoque individualista. Los neoclásicos creen que cada individuo toma sus propias decisiones de consumo y producción, y que estas decisiones son la principal determinante de los precios de los bienes y servicios. Claro, cabe recalcar que este punto es porque la economía ha agregado más puntos a la economía. Esta visión ha sido criticada porque ignora el poder de los grandes grupos económicos, como las empresas, los bancos y el gobierno, para influir en la economía. En general, la escuela neoclásica tiene un enfoque matemático y microeconómico de la economía. Es individualista y cree que la economía es un sistema aislado. Esas características han sido criticadas por algunos economistas, pero las escuelas neoclásicas siguen siendo una de las principales corrientes de la economía, ya que estas aportaciones de la economía neoclásica tuvo un gran impacto en la forma en que se entiende y se practica la economía en el mundo actual. Muchos de los conceptos y modelos que se desarrollaron durante esta época se utilizan en la economía contemporánea. A continuación se presentarán algunos de los aportes más importantes de la economía neoclásica. Número 1. El cálculo económico. Uno de los aportes más importantes de la economía neoclásica fue el desarrollo del cálculo económico. El cálculo económico es una técnica matemática que se utiliza para analizar y comprender los fenómenos económicos. El cálculo económico permite a los economistas examinar de manera más precisa y detallada cómo funcionan los mercados y qué factores afectan a los precios y la producción. Número 2. La teoría de la oferta y demanda. Otro aporte importante de la economía neoclásica fue la teoría de la oferta y la demanda. Esta teoría explica cómo los precios de los bienes y servicios se determinan en un mercado, según la teoría de la oferta y la demanda. Los precios se determinan en función de la oferta y la demanda de un bien o un servicio. Si hay una demanda de un bien o servicio que oferta, entonces el precio del bien o servicio subirá. Mm. Por otro lado, si hay más oferta de un bien o servicio que demanda, entonces el precio del bien o servicio bajará. La teoría de los juegos. La teoría de los juegos se utiliza para analizar cómo toman las decisiones en situaciones en las que los individuos están en competencia entre sí. La teoría de los juegos se ha utilizado para estudiar una amplia variedad de situaciones, desde la competencia entre empresas hasta la formación de gobiernos. La teoría del equilibrio general. La teoría del equilibrio general se utiliza para analizar cómo funcionan los mercados en general. Según la teoría del equilibrio general, los mercados tienden a funcionar de manera eficiente
produciendo los bienes y servicios que la gente quiere a un precio que refleje la oferta y la demanda de los bienes y servicios. En resumen, para llegar a toda esta conclusión, la preocupación por interiorizar la degradación del medio ambiente y la acotación de los recursos naturales no es algo nuevo, ya que la económica es sinónimo de apropiación y transformación de la naturaleza en beneficios de la satisfacción de necesidades individuales y sociales. De esta manera, el crecimiento económico conduce necesariamente a una disminución de las existencias disponibles de recursos naturales y a una degradación general del medio ambiente. Ahora, a pesar de que los procesos de transformación y consumo de recursos naturales en el mundo se aceleran desde finales del siglo XIX, el problema ambiental solo se convirtió en una cuestión de importancia internacional a partir de 1972, cuando se celebró el Estocolmo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En los años siguientes, las actividades económicas a integrar el medio ambiente en los planos de desarrollo y los procesos de adopción de decisiones en el plano nacional no llegaron muy lejos, ya que el economista critica en su nuevo libro las gritas de un pensamiento basado en un mercado ilusorio e incluso mágico, que por ejemplo niega cualquier límite a los beneficios de las empresas, aunque se perjudique el bienestar social. A continuación hablaremos de Enrique Palazuelos, catedrático de Económica Aplicada de la UCM hasta la jubilación. Defiende en su nuevo libro La economía del crecimiento en equilibrio que las teorías neoclásicas contribuyen una leyenda sobre la que los poderes pueden fabular. Segundo, la obra critica con contundencia las grietas de un pensamiento económico basado en un mercado ilusorio e incluso mágico, que por ejemplo niegue cualquier límite a los beneficios de las empresas, aunque se perjudique el bienestar social. La teoría económica neoclásica y sus distintas versiones y adaptaciones de las últimas décadas se edifican en que si las empresas ganan más e invierten más, se crea más amplio. Advierte en una entrevista con el diario Es, bueno, ya te puedes hartar luego de demostrar que a veces ocurre y muchas veces no ocurre, pero da igual. El punto de partida es que todo lo positivo que tenga que ocurrir en la economía tiene que ver cómo no abordar el comportamiento de los beneficios empresariales. Y puedes escuchar al gobernador del Banco de España de 100 veces cada vez que dice que hay pactos entre empresas y trabajadores. Se está refiriendo solo a salarios, sentencia. Bueno, si las empresas no ganan y no tienen perspectivas de ganar más, se acabó el juguete. Continúa. Según su análisis, esto hace que nuestras políticas económicas no controlen nada que tenga que ver con nuestros beneficios. Lo que él sugiere es que la economía sea más diferencial. Esto dice que para él la economía tiene que ser igualitaria, ya que los precios bajan y suben. Para él no es injusto, ya que él ha llegado a estudiar muchas más opciones de cómo una economía puede ser eficiente, para una economía mejor a cada ciudadano, y para que una empresa pueda formalizar un bien y pueda generalizar sin que una economía pueda bajar.